Hola chicos, bienvenidos a su podcast psicológico favorito, La Hoja en Blanco. Mi nombre es Alberto y estoy muy feliz de poder estar aquí para poder compartir información psicológica. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu semana? Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La verdad es que bastante cansado. He estado con controles, he estado con exámenes, he estado también con problemas de la vida cotidiana que todos tenemos. Pero la verdad es que el tema que vamos a tratar hoy es sumamente interesante y creo que despierta a cualquiera. Eh, no sé, ¿qué tal tu semana? Sí, este tema que justo vamos a tocar, que bueno, el título de por sí ya se ve muy interesante, llama mucho la atención. Mi semana, te cuento Jorge, para todos los chicos y la gente que nos ve, está un poco llena de pendientes de parciales, ¿no? La gente que ha podido ver las historias de Instagram o como también los TikToks que he estado haciendo, pues he tenido una semana de puras disputas con los profesores porque en verdad han sido pues batallas muy intensas con los exámenes, pero bien, todo ya aprobado, pero también con frío. Jorge, porque Sí, acá claro. Lima es una ciudad muy húmeda en realidad, y eso la gente que es acá de Lima nos va a dar la razón, a pesar que estamos cambiando ya de estación, igual hace frío, igual llueve, Sí, sí, este, sí. se ve hasta el aliento a veces, o sea, así se llega a esa temperatura. No, a pesar que la gente no quiere así, no, sí, o sea, de verdad chicos, si alguien quiere venirse acá a Perú y se va a Lima, no venga entre julio o septiembre, octubre, no venga, porque, o bueno, si se va a venir, que se abrigue porque hay festividades muy bonitas, pero el problema es el frío, ¿no? Y por es muy húmedo, ¿no? Si eres asmático o algo, pues peor va a ser. Pero bien, este tema que vamos a hablar en sí, entre Jorge y yo, es el trastorno obsesivo compulsivo. Es un tema que queremos compartir con ustedes para poder entender cómo es una persona con este tipo de trastorno y que incluso cómo piensa, ¿no? Claro, Y sí. hablaremos un poco sobre alguna sintomatología por ahí, ¿no? Algún caso para poder comprender cómo vive una persona, ¿no? De este tipo de trastorno. Pero antes, justo que estábamos ensayando y conversando aquí con Jorge antes de grabar, para que la gente que no sabe, Jorge es su primer podcast, ¿no? Su primer episodio aquí con nosotros de Loja en Blanco, porque se está sumando a este proyecto, que ya va a estar con nosotros y lo van a estar escuchando por aquí también, en Spotify, en Anchor, en todas las plataformas, en Amazon, que ya estamos en Amazon, Jorge, en Amazon Music. Así que Buenísimo. sí, estoy súper contento con eso. De verdad, muchas buenas noticias de tanta o frío que hace. Por ahí creo que me ibas a contar algo, Jorge, cuando Claro, estábamos sí, sí. ensayando. Sí, tenía una anécdota, bueno, tengo varias con el TOC. La verdad es que es una persona que quiero mucho, l- lo vive, lo padece y lo he visto muy, 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 muy de cerca. Y qué sé yo, creo que cuando estás cerca de una persona que tiene un trastorno o un diagnóstico como tal, entiendes la magnitud de lo que es. No es lo que dice un manual, no es lo que dice, qué sé yo, internet. Abarca mucho más. Wikipedia. Sí, no, no tiene nada que ver. O sea, una persona con un trastorno sufre y mucho. Te cuento algo chiquito. Bueno, no sé si es tan chiquito, pero vamos a tratar de resumirlo un poco. Cuando comenzó la pandemia, a mediados más o menos de la pandemia, este, para ese entonces con esta persona hacíamos compras virtuales, ¿no? Tipo, como que no salíamos, nada, todo era así virtual, sin contacto. Un día nos tocó salir porque llegó el momento de ir a comprar algunas cosas, ¿no? Y tuvimos que ir a Sodimac. Sodimac, para quien no sepa, es un lugar donde venden muebles, cosas así, cosas para el hogar. Total de que fuimos, ¿no? Y para esto, esta persona me había comentado un poquito, ¿no? Me había dicho, oye, mira, ¿sabes qué? A mí me da mucho miedo tocar cosas por el COVID, ¿no? Y yo, ok, es normal, ¿no? Tipo, todos en ese momento teníamos miedo. Tipo, todos en ese momento nos cuidábamos mucho con mascarillas, con alcohol en mano. Y yo, ok, no pasa nada, ¿no? Yo toco todo, ¿no? Yo cargo las bolsas, todo.
Pero cuando llegamos, veía a esta persona muy nerviosa, tipo muy intranquila. Eh, Veía cómo la gente tocaba cosas, veía cómo la gente agarraba las bolsas, veía el carrito para empujar donde se meten todas las cosas para llevarlas a pagar. Y ella no quería tocar nada, nada de nada. Y no solo nada de nada, sino su carita era una carita de, wow, qué miedo tener que tocar cosas. Y aún sin tocar nada, pues se ponía alcohol constantemente en las manos. Se ponía alcohol en las manos, por ejemplo, si alguien por ahí tosía, esta persona como que se alejaba mucho, se ponía a mi otro costado y con mucho miedo. Y fue algo muy nuevo para mí, yo jamás había presenciado, digamos, a una persona que la pasara tan mal con esto de contagiarse, ¿no? Y le fui preguntando un poquito, y claro, o sea, en esas preguntas iban ciertas respuestas muy, muy ansiosas, o sea, acompañadas de mucha activación física, acompañadas de temblor en las manos, de una voz un poco más temblorosa. Preguntas como, por ejemplo, oye, una pregunta de tipo, ¿qué te da miedo? ¿No? Y era como que me da miedo tocar algo y contagiar a mi familia y que se mueran todos. Y era Wow. como que, wow, Sí. wow. O sea, era como que, wow. Y genuinamente lo creía. O sea, no era como un, oye, ¿sabes qué? La verdad es que existe esta posibilidad. No, era 100%. Toco algo, se mueren todos. Claro. Y va a ser mi culpa. Va a ser mi culpa que se mueran todos. O sea, imagínate lo que tiene que pasar a alguien. O sea, yo no sé, pero si yo me pongo a imaginar que si toco algo se muere mi mamá, que la amo bastante, vivo con miedo todo el día. O sea, te juro que no toco nada, no salgo de mi casa. Y es genuinamente Claro. lo que estaba pasando en ese momento. Tipo, esta persona no quería tocar nada, se desesperaba por salir, porque su mano roce con algo, porque sentía que si lo hacía, iba a morir toda su familia. Mm, Wow. Esa es mi anécdota y capaz tú ahorita que sé que vas a aterrizar un poco más en el concepto de lo que es el TOC, capaz podrías empalmar más estas cosas que he contado. ¿Qué es en sí el TOC, Alberto? Sí, Jorge, y es que para ir aterrizándolo y que todos nos podamos entender y entrar más que todo en contexto, porque eh, tú lo has dicho con la anécdota, lo que yo iba a decir, ¿no? Y es que una persona que sufre o que tiene un trastorno obsesivo compulsivo tiende a tener esas características, pero ¿qué tipo de ellas, no? Por ejemplo, hay pensamientos que son intrusivos. Estos pensamientos intrusivos van a ir de su mano con miedos no deseados. Ok, ahora, estos miedos pueden ser de muchos factores. Uno de los que nos contaba, y un ejemplo claro, el tema del COVID, ¿no? El tema del contagio, de la anécdota que nos contaba justo ahora Jorge. Estos pensamientos intrusivos van a generar algún tipo de comportamiento, porque si yo pienso algo, mi cuerpo se va a comportar de acuerdo a como yo pienso. Entonces van a generar ciertos comportamientos, pero ¿qué cosas? Repetitivas. Estos comportamientos repetitivos, pues se les dice compulsiones. Entonces, todo esto sumado pues ya genera lo que son las opciones, que son los pensamientos intrusivos, y las compulsiones, que son los comportamientos repetitivos. Básicamente es eso la descripción de un trastorno obsesivo compulsivo. Pero ahora, para poder darle un poquito más de idea y aterrizarlo aún más, tengamos en cuenta que estas obsesiones y compulsiones van a afectar nuestra vida diaria. Eso va a ser inevitable. Ok, Claro, entonces esto que va a permitir de que nosotros vamos a tener un gran sufrimiento emocional. Esto va a ser un miedo muy, los miedos, va a generar en nosotros un sufrimiento intenso emocionalmente hablando, porque tiene picos. Ahora, por ahí supongo, Jorge, que ya la gente debe estar diciendo, Alberto, Jorge, puede ser parecido a la ansiedad. Pues sí, lo que pasa es que si uno se pone a pensar, una persona ansiosa tiene características de lo que dijo Jorge en la anécdota, pensamientos catastróficos. Entonces como que son muy asemejados, son muy parecidos, ¿no? Entonces básicamente va por ahí.
pero no confundamos, ¿ok? Es algo muy diferente, puede complementarse, pueden ser parecidos, pero no lo son. Entonces, una persona con un trastorno obsesivo compulsivo tiene estos comportamientos, tiene estos pensamientos y su vida es así, tal cual, ¿no? Entonces va a necesitar mucho apoyo porque va a tener que lidiar con un tipo de estrés muy alto. Eso Por es algo supuesto. que uno se da cuenta porque yo sin vivirlo, yo sin verlo, solo con escucharlo, lo que me contaba, que nos contaba Jorge, ya como que me generaba un poco de estrés de decir, wow, o sea, si yo viviera así, ¿no? Tendría una carga de Sí, estrés muy alta, porque no pudiera es, hacer nada. No, es no, una vida muy dolorosa. exacto, no puedo salir a comprar pan, no puedo ir, no sé, a pagar mis cuentas, no puedo ir a la universidad, no puedo ir a verme con mi pareja o con alguien. ¿Por qué? Porque estoy constantemente pensando ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, incapacitan a la persona. Ahora, pero para esto, que justo hablábamos del tema de la ansiedad y del trastorno obsesivo compulsivo, obviamente que hay diferencias para poder marcarlas un poquito. Jorge, ahí Mm, que nos puedas apoyar un poco más sobre cómo podríamos encontrar diferencias. sí, claro, justo tratando otra vez la anécdota esto del sufrimiento extremo. A ver, digamos, muchas veces nos hemos topado en nuestra vida, todos conocemos a alguien que es muy ordenado o muy limpio. Todos tenemos ese amigo, esa amiga qué sé yo, que llega a la universidad o al trabajo, va al baño y se lava las manos. Y no puede no lavarse las manos porque ha tocado la llave, ha tocado plata, ha tocado cosas sucias. Hay una gran diferencia entre alguien que es muy limpio y alguien que tiene TOC, por ejemplo, de limpieza. Alguien que tiene TOC de limpieza o TOC de contaminación o el nombre que queramos darle asociado a lavarse las manos o a desinfectarse es muy grande porque, digamos, alguien que es muy higiénico se lava las manos y ya está. Chau virus, listo, sigo con mi vida. Alguien que tiene TOC de contaminación funciona así. Si no me lavo las manos o si mis manos no están totalmente desinfectadas, alguien puede morir o alguien la puede pasar muy mal por mi culpa. Así que esto te genera que te laves las manos no una, no dos, no tres, no cuatro, sino 7, 8, 9, 10 veces en menos de 2 horas. Claramente eso es un problema, tanto físico, porque tus manos se irritan, se resecan, se destruyen tus manos, y cognitivo o mental, porque tu cabecita está con mucho miedo, con mucho temor, con mucho estrés, con mucho wow. No puedo dejar que esto pase, no puede morir gente por mi culpa, no puedo contagiarme de nada, no puedo contagiar nada a nadie. Bien Y catastrófico después. claro, es eso, o sea, tipo, todos tenemos creencias irracionales, o sea, todos. Pero tener toques es llevarlo al extremo, es llevarlo a este punto más álgido en el cual tienes que hacer un montón de cosas para evitar que se cumpla tu catástrofe. Siendo estas catástrofes extremas, ¿no? Que se muera tu familia, Irracionales, ¿no? En algún momento. tal cual, Alberto. Y esa sería una gran diferencia, ¿no? Entre una persona que tiene TOC y una persona que es muy limpia, muy higiénica. El miedo y el sufrimiento que este conlleva es abismal. Ahora que tú nos estás contando esto y lo marcas, o sea, muy tácitamente, es que es eso, porque yo conozco mi trabajo, eh, ya que muchas veces yo a veces lo menciono en los podcasts o en alguna entrevista, es que como yo trabajo, al mismo tiempo estudio, pues veo estos comportamientos de mis compañeros, ¿no? Que son bien ordenados, que son limpios, ¿no? Pero es que una cosa es ser ordenado, ser limpio, ser organizado. Y otra cosa muy diferente es soy excesivamente o extremadamente limpio, extremadamente ordenado, Tal ¿no? cual, tal Y cual. que no sé, por ejemplo, ¿no? Una cosa es decir, ok, yo toco la manija de la puerta y yo no estoy pensando con que ya me contaminé de COVID. No, pues una persona limpia dice, ok, ya toqué, no sé, ya toqué algo de metálico, no me puedo tocar los ojos porque me puede picar la vista, ¿no? Algo así, ¿no? O evito Ujú. hacerlo, pero si es que pasara algo, pues difícilmente lo puedo, o sea, podría igualmente hacerlo, pero
pero no al extremo de pensar, que decía justo Jorge, ¿no? O sea, a caer en eso. Eh, Claro, da- tal cual. básicamente creo que va por ahí para uno no confundirse, porque yo veo personas perfeccionistas, ¿no? Y a veces las personas perfeccionistas o muy exigentes no necesariamente tienen un TOC. O las personas que Tal tienen cual. una familia militar. Por ejemplo, tengo muchos amigos que sus papás son militares, policías, y ellos tienen esas costumbres, ser muy estrictos. Y no Ujú. significa que tengan un TOC, sino es que su vida, ¿no? Su cultura, su familia, tienden a ser así, ¿no? Mm, Pero si se ensucian, pero si es que algo ven desordenado, no es que se vayan a sentir, pues, no sé, la peor cosa del mundo, o sea, claro, tampoco tal va cual. por ahí, ¿no? O sea, Claro, y ahora también que tipo íbamos a hablar sobre unos casos específicos, también sería importante mencionar que creo nos hemos capaz centrado más en lo de limpieza y en lo del orden porque es lo que más conocemos, pero el TOC abarca muchas cosas. En plan, o sea, uno puede tener TOC. Una vez vi una entrevista a un experto en trastornos de ansiedad en Madrid que hablaba de muchos casos, ¿no? Y mencionaba que el TOC puede ser de cualquier cosa. O sea, uno literal puede tener TOC de cualquier cosa. O sea, uno puede tener, así como de limpieza, de desorden, hay casos muy diferentes que no tienen nada que ver con limpiar ni con ordenar. Capaz tú, Alberto, podrías comenzar con un caso y luego yo te cuento otro. ok, claro. A ver, mire, hace muchos años, hace casi pues, 5 años más o menos, yo tenía una amiga que básicamente compartimos casi todo, porque estudiamos juntos en la academia, ¿no? En esos tiempos. Y repasábamos demasiadas cosas, ¿no? Eh, pero ella vivía muy lejos. Nosotros nos veíamos en Lima, porque ahí era nuestra academia, pero vivíamos lejos. Entonces, muy diferente. Yo tomaba un carro y ella tomaba hasta 2 carros, me parecía. Un día resulta que a ella le salen robando. A ella le salen robando, y no vino a la academia. Entonces yo pues me quedé muy pensativo porque dije, o sea, por lo que le había pasado, pues, ¿no? Entonces yo me acuerdo que le escribía, le mandaba mensajes por Facebook porque no tenía su WhatsApp. Y ella me contaba, o sea, me contó todo lo que había pasado, ¿no? Que le habían forcejeado, que le habían golpeado, que le habían insultado, creo que hasta le habían escupido, o sea, hasta ese punto. Entonces, entonces yo le dije, ok, está bien. Y en eso, yo le decía cuándo iba a poder regresar. Y me decía que la siguiente semana. Estaba ok, perfecto. Pero resulta de que ella no venía. O sea, ella no venía, no venía. Yo pensé que era un asunto de sus papás que capaz ya no confiaban mucho en que fuera a la academia. Pero no, el problema no eran sus papás, era ella, ¿no? Lo que Mm, pasa es que ella le agarró un miedo muy profundo a subirse a los autos, a los carros, perdón. Entonces, la forma de poder entrar o llegar a la academia era que tenía que tomar dos movilidades, a veces. Entonces, le agarró un miedo muy profundo, en la cual pues iba al paradero, se quedaba mirando el paradero, venía el carro, quería entrar el carro, entraba, pero le daba un ataque de ansiedad muy fuerte porque miraba mucho a la gente alrededor, justo lo que mencionábamos antes, y que esto a la vez tenía este tipo de comportamientos o este tipo de pensamientos intrusivos de que si es que me siento acá me van a robar de nuevo y si es que me van a robar de nuevo me van a quitar todo, me van a golpear, me van a escupir y todo lo demás. Una cosa así. Entonces ella no podía, ya se bajaba del auto y ya no hacía eso. ¿No? Incluso sus papás querían acompañarla, no podía porque ya se desesperaba, tenía un comportamiento muy agresivo, incluso tenía esta forma de comportarse, de querer evitar, e incluso victimizarse en algún momento, ¿no? Para poder no salir de su casa. O
ella no salía de su casa y estaba ahí. Este, y eso nos pasó creo entre un mes y sus padres tuvieron que definitivamente llevar a terapia. Y me acuerdo que ya me comentaba de que la psicóloga le había dado como que, le había diagnosticado a ella como que un trauma, ¿no? Que había pasado por lo que había sucedido, pero que al mismo tiempo también tenía tenía tendencias a ser obsesiva y compulsiva, ¿no? Por Wow. este tipo justo de esta mala experiencia, ¿no? Basada en un trauma, es justo lo que le decíamos, ¿no? No siempre va a ser un tema, si bien es cierto puede ser parecido con la ansiedad, pero no siempre está muy asociado, o sea, puede asociarse a muchas cositas, ¿no? Y se puede desatar de ciertas formas. A mí me pasó eso, y de verdad, ella no volvió a la academia, no volvió, ella se cambió de academia, fue virtual incluso, y en ese tiempo era virtual, y ella pues tuvo que ir a terapia, y ahí perdí totalmente un poco de conexión con ella, pero, Claro. pero eso es lo que a veces nosotros no nos damos cuenta, ¿no? En algunas ciertas cosas o problemas en los que podemos meternos. Pero bien, esa es mi anécdota. Jorge, por ahí que Wow. tengas ahí algo en tu caso. Wow. Sí, bastante fuerte lo de tu amiga, bastante intenso, bastante que deja que pensar, ¿no? Lo impactante que puede ser ciertos eventos traumáticos hasta generar increíblemente trastornos, ¿no? Sí, o sea, en el caso de lo que yo te puedo contar es que, a ver, yo alguna vez vi, porque me interesó mucho esto, para aquel momento ayudar y conocer más lo que pasaba con la persona que estaba cerca a mí, comencé a ver en internet un montón de casos de TOC, tipo psicólogos expertos en el tema hablando sobre sus casos clínicos que ellos habían tenido, ¿no? Y había un caso referente a un TOC. Cuando te mencioné hace rato que hay TOC de muchos temas, hay TOC de verdad de cualquier tema que te puedas imaginar. Un TOC muy común es el TOC de responsabilidad. ¿En qué consiste el TOC de responsabilidad? El TOC de responsabilidad consiste en que uno se atribuye la responsabilidad hacia cualquier cosa catastrófica negativa. Ejemplo, así extremo, ¿eh? Si no cierro mis ventanas de mi casa, alguien de mi casa va a morir. A ti y a mí nos puede parecer muy, muy absurdo, pero más o menos así pasa. Te cuento el caso para que más o menos me entiendas un poco mejor. El psicólogo contaba que tenía un paciente que caminaba en la calle y que cada vez que en la calle, él vivía en Nueva York, que cada vez que en la calle se encontraba, qué sé yo, un refrigerador abierto, tipo estos refrigeradores que en Nueva York la gente desecha porque ya no los va a usar y los deja en una esquina, ¿sí? Él se imaginaba que ese refrigerador, alguien podía estar manejando, la puerta del refrigerador se abría, se chocaba, se caía y se moría. Así que él sentía de que si él no hacía algo al respecto, gente iba a morir por su culpa. Lo pensaba tal cual, o sea, en su cabecita era como que, wow, si yo no hago algo para evitar esto, que la puerta se abra de este refrigerador que está en la esquina de la calle, alguien va a morir por mi culpa. Porque si alguien muere por esto, va a ser mi culpa porque yo no hice nada. Así que si esta persona apenas vio un refrigerador abandonado en la calle, iba corriendo a la ferretería, compraba una cadena, un candado, regresaba al refrigerador y lo encadenaba. Yo cuando lo escuché, te voy a ser bien franco, yo me reí un poco porque claro, o sea, me pareció tan absurdo y tan sacado de los pelos, pero cuando el psicólogo iba diciendo que esto era diario, tipo que esta persona todos los días que salía a la calle y vio un refrigerador, iba corriendo a la ferretería, compraba una cadena, regresaba al refrigerador, la amarraba y era como que un wow, esta persona la está pasando muy mal. O sea, esta persona genuinamente piensa en todo eso, o sea, genuinamente piensa, si no hago algo, alguien va a morir y tengo que resolverlo. Tipo, su pensamiento obsesivo era que alguien puede morir con un refrigerador por su culpa, y su compulsión, o sea, su conducta repetida era ir corriendo a la ferretería, comprar la cadena más grande que encuentre, un candado, y encadenar los refrigeradores
de todas estas avenidas donde vivía por Nueva York. Y esto también conlleva el hecho, tanto tu caso como el mío, de que no solamente existe TOC de limpieza, de contaminación o de orden. El TOC puede abarcar 1000 temáticas como personas en el mundo. O sea, el TOC puede ser de cualquier cosa que te puedas imaginar. Y tanto tu amiga como este caso, como la anécdota que conté al principio, lo común es que esas personas sufren mucho y la pasan muy mal. Y el caso este del refrigerador es un caso muy extremo, ¿no? Porque es algo que tanto para ti como para mí, como para la gran mayoría que nos está escuchando, o todos los que nos están escuchando, posiblemente suena demasiado absurdo. Suena demasiado como que, oye, pero es imposible, ¿no? O sea, si alguien se choca o se golpea con el refrigerador, uno, no se va a morir, o dos, ya está, no es culpa de nadie, ¿no? Por último es culpa del que dejó la refrigeradora ahí, ¿no? Ya, pero Claro. más o menos así funciona la mente de alguien que tiene TOC. Sí, por supuesto. Estas dos anécdotas que por lo menos hemos podido comentarles es como que tengamos una mejor idea y tengamos clara, ¿no? Cómo es un trastorno obsesivo compulsivo. Y esto también sabes que Jorge, viene mucho a la concientización de poder informarnos bien, porque también hay personitas que seguimos en redes sociales. Y esto te cuento porque más o menos un mes, una seguidora de nosotros me escribe y me dice, Alberto, es así, ¿no? Así es una persona ansiosa. Y yo dije, y me mandó un link de un TikTok de ahí X, una persona X. Pero sí era influencer porque tenía casi como 900k de seguidores. Entonces yo dije, a ver, ¿no? Dije, pues antes de decirle que sí, ¿no? Veo el link, entro y resulta que esta personita estaba, o sea, combinaba, o parece que no había entendido bien, pues es muy importante saber quién o qué cosa estamos leyendo y cómo lo interpretamos. Porque la persona del video decía de que la ansiedad tenía pensamientos constantemente del pasado y de vivencia del pasado, cosa que Jorge y yo, bueno, Jorge no me va a dejar mentir, no tiene esa tendencia un ansioso, ¿no? Una persona que sufre ansiedad no es así. Eh, ah, por, Incluso con todo lo que le estamos contando ahorita, viene todo el tema de pensamientos catastróficos del futuro, ¿no? Ahora, que el ansioso pueda generar cierta depresión es muy diferente, ¿no? Ahora, con esto que yo les cuento, da pie a que nosotros podamos concientizar más nuestra salud mental y poder saber informarnos bien. Por ahí yo creo que este trastorno es un trastorno que abre muchas puertas de no cosas muy bonitas. Jorge ya lo mencionó, ¿no? Es algo que a veces nos puede abrir un problema muy chiquito, lo podemos hacer gigantesco, ¿no? Por la percepción, por nuestra vida, por nuestra propia sociedad que tenemos hoy en día, pero bueno, por ahí va el asunto. Yo creo que hasta aquí, pero yo estoy feliz, contentísimo con este tema, Jorge. Algo que tú quieras ya para ir finalizando, porque el tiempo ya nos está ganando y nos están diciendo que cortemos, Jorge, ¿algo que quieras decir? Creo que es importantísimo que como personas que no padecen TOC nos informemos lo más que podamos. O sea, hay muchas charlas en YouTube, hay muchos videos en YouTube, hay muchos TikToks y muchas publicaciones en redes que existen por ahí. Informémonos todo lo que podamos para que si alguien en nuestras vidas cercanas o conocemos a alguien que padece esto, entendamos más y empaticemos un poquito más. O sea, jamás vamos a saber exactamente lo que siente una persona hasta que lo sintamos, pero creo que leyendo, informándonos y así como lo que están haciendo ahora, escuchando podcasts, que les agradecemos bastante, vamos a contribuir a que el mundo sea un mejor lugar para las personas que la están pasando mal y también para nosotros. Eso puntual quería añadir, Alberto. En mi caso, sí, igualmente, nosotros las personas tenemos que concientizar este tipo, problematizarlo igualmente, y por eso es una de las problemáticas de consumir un contenido que al menos nos pueda ayudar, pues, ¿no? Porque incluso
acuérdense que hay contenido que nos puede llegar a asustar. Por ejemplo, este trastorno, si nosotros somos unas personas muy tajantes, diríamos netamente puras cosas muy intimidantes. Porque claro, si bien es cierto, hemos hecho varios picos, hemos hecho varias cositas puntuales, pero de una forma que podamos informarnos, más no atemorizar a la gente, porque esa es la idea. Porque para esto hay varias terapias, hay muchas formas de cómo poder tratar y lidiar con un trastorno obsesivo compulsivo. En algún momento se puede usar medicamento, pues sí, sí se puede usar, no vamos a decir que no, pero sin embargo, eso siempre es bajo la supervisión del psicólogo, del psiquiatra, quien va de acuerdo a saber cómo o qué trabajo necesitas. Porque hay personas que solo tienen tendencias a ser muy obsesivas, o hay personas que tienden a ser, claro, ser más obsesivas que compulsivas. O hay personas que son más compulsivas que obsesivas porque recién están empezando a entrar a ese mundo. Entonces, cuando van al psicólogo, pues no necesitas medicamentos, solo necesitas ciertos ejercicios y lo vas lidiando, ¿no? Pero yo creo que por ahí va el asunto, es concientizar, problematizar y por qué no informarnos. Y por eso está la página psicológica, tu página psicológica favorita, incluso peruana, la hoja en blanco. Así que eso sería todo con nosotros. Cuídense y un fuerte abrazo. Nos vemos, Jorge. Nos vemos, chicos. Chau, chau. Cuídate, Alberto. Chao, chao.